Gracias, Carmen, por la invitación. Ya se ha mencionado acá el tema, el problema de indemnizaciones. Yo solo voy a poner énfasis con un simple ejemplo. Una pyme familiar que sea muy exitosa en retener a la gente, que tenga baja tasa de rotación, al final del ciclo de vida del fundador, cuando analiza qué le está dejando a los hijos, le va a dejar pasivos contingentes que pueden valer más que todos los activos de la empresa, con lo cual les deja una bomba de tiempo y si sus herederos no quieren seguir con la actividad y por lo tanto hay que vender la empresa para darle los recursos, termina dándole nada. Esa es una parte del problema indemnizatorio. Alguien podría decir, bueno, lo podrías haber previsionado. Bueno, pero si mi competencia no lo previsiona, quedo fuera de mercado. Es realmente un problema el esquema de indemnizaciones. Para solucionar eso, el año pasado ingresaron acá al Congreso dos proyectos de ley, uno acá en el Senado, el senador Lustó, que es básicamente extender al resto de los sectores el esquema de Walker que mencionó Jorge Triaca recién, y el otro proyecto que ingresó por la Cámara de Diputados, por un conjunto de diputados de Juntos por el Cambio, es básicamente lo que muchos de ustedes deben haber escuchado como la mochila argentina, el proyecto de Karagossian. Más allá de los detalles de cada una de esas propuestas, ¿cuál es el problema que tienen que quiero enfatizar acá? Enorme costo político de cualquier gobierno, especialmente si es de la actual oposición, que quiera modificar ley de contrato de trabajo, porque automáticamente, y especialmente el régimen indemnizatorio, automáticamente hay oposición sindical y de parte del arco político. El gobierno que asuma el 10 de diciembre del año que viene va a encontrar, sin lugar a dudas, un contexto político, social, económico extremadamente delicado, con lo cual chocarse políticamente por una reforma inviable no es la vía, y la buena noticia es que probablemente no sea necesario modificar ley de contrato de trabajo. Ejemplo simple, un comercio que tenga un empleado de 5 años de antigüedad, artículo 245 de ley de contrato de trabajo, le dice, número redondo, usted le tiene que pagar 500.000 pesos de indemnización, un salario por cada año de antigüedad, y 100.000 de preaviso por el artículo 232 de ley de contrato de trabajo, 600.000 pesos. El problema que hoy está teniendo una pyme no es que tenga que pagar esos 600.000 pesos, es que la cuenta le puede llegar a costar 3 millones de pesos. ¿De dónde salen los 2.400.000 de diferencia? Ley 24013 y ley 25323 que imponen indemnizaciones agravadas, multas, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con ley de contrato de trabajo, que tuvieron su razón de ser en tratar de incentivar el empleo en blanco y que sin lugar a dudas han fracasado totalmente, con lo cual uno puede pensar un esquema distinto, que es el que estamos trabajando en el Instituto de Economía Política de la Universidad del Siglo XXI. Hay un documento que después vamos a compartir, un documento de trabajo, es decir, es para discutirlo, para criticarlo, para pensar esta problemática, y además ya les voy a referir, estamos trabajando con distintos espacios empresarios, algo mencionó recién Gustavo Rossi. ¿Cuál es el planteo? Podemos plantearle al sindicalismo y trabajarlo con el sector empresario. No vamos a tocar una coma del régimen indemnizatorio de ley de contrato de trabajo, esos 600.000 del ejemplo. Vamos a derogar las indemnizaciones agravadas de 24013 y 25323. Como prenda de cambio, no tocamos lo que ustedes sindicatos quieren, no tocamos ley de contrato de trabajo, pero deroguemos estas indemnizaciones agravadas. Y para lo que establece ley de contrato de trabajo, básicamente el 245 y el 232, hagamos fondos de cese laboral a nivel de convenios colectivos de trabajo, de tal manera que las empresas aportan un porcentaje de la remuneración y después el fondo de cese laboral es el que se encarga de pagar por cuenta y orden de la empresa las indemnizaciones que establece ley de contrato de trabajo. Esa es una forma de empezar a limpiar los pasivos contingentes de las empresas desde el momento de la reforma. La antigüedad acumulada hasta el momento de la reforma se va licuando a través del tiempo a medida que la rotación natural va limpiando esos pasivos contingentes, cuando tiene que despedir la empresa por la antigüedad hasta el momento del cambio de régimen lo tiene que pagar la empresa, hacia adelante lo paga el fondo de cese laboral, empleos nuevos ya nacen directamente con el fondo de cese laboral y uno puede, bueno, ya les voy a contar algo sobre las alícuotas que tiene que ver para que entiendan lo que planteó
Gustavo Rossi, y al ser a nivel de convenio colectivo de trabajo, el Fondo de Cese Laboral tiene importantes implicancias en cuanto a la posibilidad de llegar a reformas consensuadas, Miguel, entre el sector empresario y el sector sindical. Ya lo estamos haciendo en Córdoba. ¿Por qué? Porque fíjense cuál es la lógica del sindicato, y no voy a dar nombre y apellido, pero está ocurriendo en Córdoba. Vos me decís que es a nivel de convenio colectivo de trabajo, o sea que yo sindicato tengo la lapicera, tengo poder de veto. Obvio que me voy a sentar. Para una reforma de ley de contrato de trabajo me opongo antes que me cuentes de qué se trata. Pero a nivel de convenio colectivo de trabajo yo me siento. Me está diciendo además que los fondos, que los recursos del Fondo de Cese Laboral no van a ir al ANSES o a alguna otra dependencia del Estado, sino que se van a administrar en el sector con los resguardos correspondientes. ¿Dónde firmo? Y una cosa muy importante que abrió otro frente interesante. Me estás diciendo que como el Fondo de Cese Laboral tiene que preservar el valor de sus recursos en términos de salarios, porque siempre las indemnizaciones van a estar ligadas al salario, puede invertir, por ejemplo, en cédulas hipotecarias indexadas por salarios para que los bancos le den a los trabajadores del sector crédito hipotecario indexado por salarios. Todos saben lo que ocurrió con los UVA, un problema de Argentina. Los índices de indexación, paradójicamente, están pensados para lidiar con la inflación y fracasan cuando los precios relativos son tan volátiles como en Argentina. Entonces, si uno indexa créditos hipotecarios por precio al consumidor o por costo de construcción, cuando se descalzan esos precios del salario, la persona, aun cuando esté bien, mejor patrimonialmente, tiene el problema de cómo pagar esa cuota. Se solucionaría indexando por salarios. Bueno, nadie está dispuesto a aportar los recursos indexados por salarios, excepto un fondo de cese laboral. Con lo cual, ¿cuál es la respuesta del sindicalista? Ya hace 3 años que estoy trabajando con los bancos para tratar de darle crédito hipotecario a mis representados. ¿Y cómo te fue? Pésimo, porque no está resuelta la manera de resolver este problema de inflación. Los 3 motivos generan el interés sindical de sentarse en la mesa de negociación. Y ahora van a entender lo que acaba de plantear Gustavo Rossi, porque ya hubo un ejercicio, como mencionó Gustavo, en el sector de la construcción, Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba y Huecara del Interior. ¿Cuál es la lógica sindical que planteó Gustavo? Si yo quiero dar una indemnización por renuncia. Ok, si hiciéramos un fondo de cese laboral que pague indemnizaciones, cualquiera sea la causal de desvinculación, incluyendo las renuncias, si quedan las indemnizaciones de ley de contrato de trabajo, el aporte tiene que ser del 8,33%. Es decir, cada mes hay que integrar una 12ª parte del salario para que después cada trabajador, independientemente si se va al final de esto, renunciado o despedido, tiene su indemnización completa. ¿Qué dicen las empresas? Gracias, déjame con el esquema actual que me sale más barato. Ahora, eso lleva a decir, bueno, ¿cuál es el mínimo de alícuota para todo esto? Si un sector tiene en su tasa de rotación, hagamos números simples, 25% de despidos sin justa causa dentro de esa tasa de rotación, para cubrir solo lo que establece ley de contrato de trabajo, nada de lo que planteó Gustavo Rossi, 2,08 es la alícuota que cierra, porque es un cuarto de esa integración para cubrir al 25% de los trabajadores que se van despedidos. El sindicato que dice, bueno, gracias, sigan ustedes. Yo lo que quiero es extender derechos, lo acaba de plantear Gustavo Rossi. Yo quiero darles algo. Bueno, aparece un rango de negociación entre 2,08 y 8,33. Busquemos alguna alícuota intermedia que le cierre a los empresarios, que le cierre el sindicato. El sindicato corrige automáticamente, porque dice, bueno, representados, ya no les conseguí una indemnización del 100%, por lo menos no ahora, por renuncia. Pero vas a tener algo que hoy no tenés porque hoy es 0. Entonces, actuarialmente uno puede establecer cuánto corresponde por lo que no está establecido en ley de contrato de trabajo, mientras el Fondo de Cese Laboral cubra el 100% de lo que establece ley de contrato de trabajo. Y como a través del tiempo, con un esquema de estas características, las empresas van limpiando sus pasivos contingentes y va bajando el costo indemnizatorio, uno puede ir subiendo la alícuota hasta que converja al 8,33 y pueda cubrir indemnizaciones independientemente de la causal de despido, manteniendo el costo para las empresas original, porque lo que paga de más por alícuota para el Fondo de Cese Laboral lo está pagando de menos con las indemnizaciones de lo residual. Ese proceso de ponerle números, de analizarlo, de simular con ambas partes sentadas en la mesa es extremadamente virtuoso.
Esto, el costado relacionado con la financiación de la vivienda, ya está de alguna manera discutiéndose en un ámbito del G6 acá en Buenos Aires por la participación de la Cámara Argentina de la Construcción en el G6, por el interés en promover recursos, esquemas que aporten recursos para la financiación de viviendas, y por otro lado, en el sector comercial de Córdoba ya se está trabajando para traer acá tanto al sindicato como a la Cámara Argentina de Comercio esta propuesta para discutirla. ¿Por qué es importante en un ámbito como este el sector comercial? Porque tiene 1 de cada 6 empleados en blanco del sector privado, con lo cual, si esto prosperara en el sector comercial, podría adaptarse a distintos sectores. Es muy importante, Carmen, lo sectorial, porque si uno intenta, como los proyectos del año pasado, algo horizontal para todos los sectores de actividad, por ejemplo, yendo al extremo, donde uno le dice tenés que poner durante el primer año el 12% de la masa salarial, la economía del conocimiento, más específicamente el software, te diría, me estás metiendo en un problema enorme, porque si hay algo que ocurre en el software acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en todo el país, es que está costando retener a las personas que pueden ganar en dólar billete afuera. La rotación es tan alta que nunca se acumulan pasivos contingentes y no hay indemnizaciones porque la gente se va antes que la despidan, con lo cual hoy esto tiene costo cero, este esquema, el esquema actual, en términos de acumulación de pasivos contingentes o de indemnizaciones, pasarían a tener una carga enorme, más en un sector con alta rotación, aplica casi siempre la alícuota del 12 del primer año en lugar de la del 8 de los años siguientes, con lo cual sería extremadamente nocivo. Ahí hay una señal de alerta para decir, guarda, cuidado con los esquemas horizontales, trabajemos a nivel de sectores, a nivel de convenio colectivo, cuidado con la conflictividad sindical, en algunos aspectos que planteó acá Jorge, de modificar ley de organizaciones sindicales, por supuesto, un tema muy sensible. Ahora, por lo menos evitemos esa conflictividad para solucionar el esquema de indemnizaciones. Esto, por supuesto, es algo para discutirlo, para criticarlo, para seguir trabajándolo, pero la idea, como varias otras reformas, es que el gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2023 tiene que tener ciertas reformas, probablemente estas, ya definidas, ya estudiadas, ya trabajadas con consensos entre sector empresario y sindical, para el día 1 estar ejecutándola y estar mandando acá al Congreso la parte que corresponda y estar coordinando con los distintos sectores la parte que corresponda, porque tenemos que poner a funcionar la economía rápidamente, no solo por todas las cuestiones sociales, sino hasta por una cuestión macroeconómica. Va a haber problemas muy difíciles de resolver, que requieren cierta dinámica, qué hacer con la inflación, las LELIQs, hay una dinámica ahí que hay que trabajar en el tiempo, bueno, que en el momento en que eso ocurra, la economía esté creciendo fuertemente, porque para todos nosotros tiene sentido contratar y tiene sentido hacer negocios, juega a favor de esa estrategia macroeconómica. Una partecita de todo eso es solucionar el esquema de indemnizaciones, otro es lo tributario y previsional, a lo que ya se refirieron acá, que por supuesto también habrá que encarar. Gracias, Carmen.